Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Ludin Molina y quiero compartirte un devocional que se titula Cuando papá decide pecar. Nuestro texto base se encuentra en Josué capítulo 7 y versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La figura de papá es tan indispensable en la vida de una familia. Es papá quien refuerza en muchos sentidos el bienestar de los hijos y en su papel de cónyuge da seguridad y confianza a su esposa. Estamos en una etapa de la historia en que la figura de padre se ha ido modificando. Ahora se puede observar al padre cariñoso, colaborador y participativo en la crianza de los hijos, cosa que mucho tiempo atrás no era así. El padre era el ogro de la familia. Quien gritaba, castigaba y hasta golpeaba era papá. Los hijos sentían cierto miedo a ese papá que hasta llegaban hasta tenerle desconfianza y lo miraban con desdén. Por supuesto, gracias a Dios que no todos fueron así. No les echemos la culpa de todo a ellos. Ellos también estaban aprendiendo a ser padres. ¿Qué recuerdas de esa figura paterna que tuviste en tu infancia? Algunos quizás hasta se les está haciendo un nudo en su garganta al imaginarse las buenas cosas que papá hizo por ellos, en su formación, crianza y trabajo para llevar el sustento diario a casa, cansado, agotado y sin fuerzas, para que todos tuvieran lo necesario. Otros, por el contrario, recuerdan esas escenas tristes y de injusticia y maltrato. Sea lo que sea que te haya tocado que vivir, dale gracias a Dios porque te dio un padre. No todos tuvieron esa oportunidad. Pero la figura de padre no solo es vista desde ese punto, también se le debe ver desde el punto de la paternidad responsable. Desde el Génesis vemos que Dios está responsabilizando al hombre de su gobernanza en la tierra, sobre su creación, y eso implicaba sobre la familia. Para Dios la familia es tan fundamental que, por cierto, fue lo segundo que instituyó luego de haber formado a la primer pareja. Así que para el Señor es tan crucial que papá esté conectado a Él y no peque. Es decir, las decisiones que papá tome afectarán de una u otra manera a su familia, primero a él, después a su esposa y luego a sus hijos. Una mala decisión trae tristeza a su hogar, pero una buena decisión hasta puede provocar que su familia sea exitosa y plenamente feliz. En el tema de hoy, estudiaremos a un hombre llamado Acán, un padre de familia de la tribu de Judá, el cual en un momento de descuido fracasó en su intento de obediencia, violó las reglas de Dios y por esa mala decisión afectó a toda su familia. Veamos qué es lo que sucede cuando papá decide pecar. El contexto de la situación. El pueblo de Israel había fracasado frente a un pueblo débil llamado Jai. Este realmente era un pueblo pequeño. Era una ciudad fortificada, ubicada en una región cercana a Jericó. El motivo del fracaso: habían cometido una prevaricación en cuanto al anatema. Este anatema se refiere a todas las vestiduras, ganado y otros botines que Dios dijo a Israel que debían destruir cuando conquistaran Jericó. El problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para algo que de todos modos sería desechado. Se trataba de una seria ofensa, dado que habían desafiado una orden explícita del Señor. En Deuteronomio 20, 16 al 18 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Josué y los ancianos rompieron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas como señales de un luto profundo delante de Dios. Parece ser que la orden de Dios era muy drástica, pero tenía que ser así. Todas las vestiduras, el ganado, el botín y aún los hijos y las hijas de estos pueblos cananeos estaban dedicados a los dioses paganos. El Señor sabía que si el pueblo de Israel dejaba con vida a algunas personas y algunas de las propiedades de ellos, se iban a contaminar. El pueblo de Israel era muy dado a la adoración a dioses falsos, así que la orden estaba dada. Pero Josué consultó a Dios cuando vio que su derrota había llegado frente a un pueblo tan pequeño. El Señor le dio las instrucciones a seguir para descubrir que era un padre de familia llamado Acán, quien había pecado, y eso había perjudicado a todo el pueblo de Israel. En segundo lugar, veamos el proceso de la caída de un padre. Este hombre llamado Acán nos presenta en el versículo 21 claramente el proceso de la caída de un padre de familia. Acán dice en este texto: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. La clave en el primer paso del inicio de la caída de un padre de familia es ver. Lo que ves, lo que estás contemplando con tus ojos, el pecado que estás siguiendo con tu mirada, es el principio de tu caída. Cuando con tus ojos te empeñas en ver a aquella mujer que no es tu mujer, aquella mujer que seduce tu alma y que la ves, la observas, la estás contemplando, es el inicio de tu caída. Por eso debes cuidar tus ojos. Tus ojos son las ventanas del alma. Acán descuidó esa parte y él vio, y como él dice, un manto babilónico muy bueno. Con sus ojos él había iniciado el proceso de su caída. De igual manera, muchos padres de familia, con su vista, con sus ojos, empiezan a ver en mujeres prohibidas lo que deberían de ver en su pareja. Y esto trae una consecuencia tan terrible: la propia destrucción de su alma. En segundo lugar, en el proceso de la caída de un padre es que después de ver viene la codicia. Acán dice: lo cual codicié. Todo inicia cuando observas el pecado, pero luego de estar contemplando de forma directa el pecado, eso ingresa a tu mente y a tu corazón, lo cual llamamos codicia. Uno de los mandamientos de Dios en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 es: no codiciarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, ni nada. No codiciarás. Este es un pecado terrible en la vida del ser humano. Todo empieza con ver, codiciar, y en tercer lugar dice Acán: y tomé. Después de que has visto y has codiciado, ya no te quedas nada más con el deseo, actúas. Esto es lo que sucede también con la pornografía. Muchos que consumen este material que es nocivo y terrible para el ser humano, empieza con ver. Luego ya viene la codicia y muchos empiezan a hacer lo que han visto y codiciado. Esto es lo que le pasó a Acán. Él actuó. Después de haber pecado con sus ojos, con su corazón y su mente, él decidió actuar. No llegues hasta ese punto. No llegues a actuar. No llegues a tomar lo que no debes tomar. No tomes lo que está prohibido para ti. Recuerda, cuando papá decide pecar, la familia empieza a sufrir.
Y por último, en el proceso de la caída, encontramos la forma de ocultar el pecado. Dice, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo cuarto que sigue en el proceso de la caída es ocultar el pecado. Este padre ocultó la evidencia de su pecado. Y esto es como cuando alguien empieza el adulterio y empieza a ocultar estos actos pecaminosos. Se ocultan en lugares donde nadie los conoce. Se ocultan en centros donde no son vistos por las personas cercanas. Se ocultan en lugares eh, terribles donde van a pecar y a consumar ese deseo pecaminoso. Pero sabes, de Dios no te puedes ocultar. De Dios nadie se puede ocultar. Dios con sus ojos recorre toda la tierra y Él mira el actuar de cada ser humano. Por eso en la vida de Acán se encontraba también que había ocultado el pecado. Él inició viendo, codiciando, tomando y ocultando. Así es el proceso de la caída. Qué triste es tener una doble vida. Qué triste es aparentar que todo está bien, que todo marcha bien, que en casa las cosas están muy bien. Qué triste es compartir el corazón hacia dos personas. No es posible actuar de esa manera. Algún día el pecado saldrá a luz. Cuando Acán estaba pecando, nunca pensó lo que le iba a suceder. Él actuó aún a sabiendas de forma premeditada, que lo que hacía era contra la voluntad de Dios. Hoy muchos hacen lo mismo. Hoy muchos van y pecan y consuman su error y su pecado a sabiendas que Dios los está viendo. Hay que tenerle temor a Dios. Hay que respetar a Dios. Eso no se hace. No debes actuar de forma deliberada. Eres cristiano, no actúes así. Deberías de tener más temor de Dios. A Dios no se le hace eso. Si tú eres cristiano y estás en esos pasos, deberías de andar con temor y temblor. Todo lo que se hace en secreto, un día saldrá a luz. No es posible que pretendas engañar a Dios. A Dios nadie lo engaña. Tu pecado un día saldrá a luz y será una vergüenza tan terrible. Ahora es que debes arrepentirte de tu pecado. No peques, papá. No peques. Tu familia sufrirá la vergüenza, la ruina y la consecuencia de tu pecado. Y por último, en tercer lugar, el resultado de ese pecado fue que muchos hombres murieron del pueblo de Israel. El versículo 5 del capítulo 7 dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Murieron algunos por causa del pecado de un padre de familia. En segundo lugar, el ejército de Israel se paralizó de temor. ¿Cuándo el pueblo de Israel iba a actuar de esa manera si Dios estaba con ellos? Cuando hay pecado, también hay temor. Y me da pena, pero algunos, aún así, no tienen temor de Dios. En tercer lugar, Josué cuestionó a Dios. Josué le preguntó a Dios por qué hacía eso. ¿Por qué los había hecho pasar el Jordán? ¿Por qué es que ellos estaban sufriendo de esa manera? Josué no sabía que el pecado estaba en medio del campamento. Es triste ver a una esposa que no sabe por qué el dinero no alcanza, por qué los hijos se enferman, por qué es que en casa no abundan las cosas.
hay un esposo que está fallando. Aquella esposa lavando ropa, cuidando a los hijos, cocinándole a ese hombre infiel. Y aquel hombre pecando con aquella mujer que no es su mujer, entregando sus fuerzas a quien no debe entregarles, entregando su dinero a mujeres a quienes no debería dar ni un centavo. Sus hijos se duermen con la esperanza de que papá llegará con comida. ¡Qué hombres más insensatos y necios! Esos hijos y esa esposa no merecen el actuar de ese hombre. Y peor aún cuando ese hombre es conocedor de las cosas de Dios. Por eso es que quizás esa esposa cuestiona a Dios y le dice: Señor, ¿por qué? Ella no sabe que aquel hombre que prometió ser fiel anda en malos pasos. En cuarto lugar, Dios amenazó con retirar su presencia del pueblo. El versículo 12 de este capítulo 7 de Josué dice: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Este era Dios hablándole a Josué. Dios sabía que en medio del campamento había pecado, y aún Dios estaba amenazándolos con quitarles de su presencia. Amigo y amiga, ¿qué es de nosotros si la presencia de Dios no está en nuestra vida? No somos nada, no somos nadie. Por eso debemos ser temerosos de Dios y debemos actuar sabiendo que Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón. Y por último, en quinto lugar, Acán y su familia tenían que ser destruidos. Y este es el terrible final de un padre de familia. Y lo peor de todo, no solo de él, también de sus hijos y de toda su casa. La Escritura dice desde el versículo 24 al 26 que Acán y toda su familia murieron. Por eso es que a este momento yo le llamo cómo destruir a tu familia. ¿Sabes cómo destruir a tu familia? Pecando, actuando impíamente, haciendo el pecado deliberadamente. Oh, cuántos padres han hecho eso. Cuántos padres han abandonado a sus hijos, y aquellos niños y aquellas niñas sufren, crecen con rencor y amargura, se llenan de odio y no son felices. ¿Quieres destruir a tu familia? Peca. ¿Quieres ver a tus hijos mendigando amor? Peca. ¿Quieres ver a tu familia en agonía? Peca. ¿Quieres ver tu vida destruida? Peca. ¿Quieres ser candidato seguro al infierno? Peca. ¿Quieres vivir como una persona triste y desgraciada? Peca. Pero ¿quieres ser feliz y ver a tu familia feliz? Vive para la gloria de Dios. No siendo perfecto, quizás teniendo imperfecciones de carácter, pero no esta clase de pecados tan terribles como es el adulterio, la mentira, el engaño, el vicio, las drogas. Sabes, seguirás siendo imperfecto, pero con un corazón quebrantado y alejado del pecado, tendrás una familia. Quizás no con todo el dinero del mundo, pero sí feliz y llena de la presencia de Dios. Te animo para que vivas para Dios y que continúes tu vida haciendo feliz a los tuyos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tu presencia está con nosotros. Oh Señor, es terrible cuando papá decide pecar.
Pero ahora, Dios mío, deseamos vivir para la gloria de tu nombre. Ayuda a cada padre de familia que ha escuchado este devocional. Ayuda a cada madre de familia también para que se guarde y no peque contra ti, Señor. Oh, Señor, creo que es el tiempo de restauración en los hogares y en las familias. Te pido, Señor, que cada familia pueda decidir serte fiel a ti, Señor. Guarda a tus hijos y a tus hijas. Guarda a cada uno por nombre. Que ellos se guarden para ti también y para su familia. Que nuestras familias sean familias bendecidas, sean familias llenas de ti, familias fortalecidas en ti, familias llenas de tu Santo Espíritu. Oh Señor, ayúdanos con todo nuestro corazón, te lo pedimos. Respáldanos y levanta las familias, perdona los errores. Tal vez alguien ha pecado de esa manera, tal vez alguien se perdió en el vicio, en la mentira, en el engaño, en el robo, en el adulterio, en la fornicación. Mira, Señor, ese padre de familia, esa madre de familia. Perdona si se arrepiente, que venga doblegado, doblegada delante de tu presencia, humillado, humillada delante de ti, y puedan ser restaurados y perdonados, y que puedan ser devueltos al amor puro, sincero y verdadero de una familia entregada a ti en santidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y